Esta noche, nuestros pastores nos hablarán de cómo, al acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, encontraremos su misericordia y salvación. Ya no hay tiempo, mira a tu alrededor. El pecado está arrasando al mundo hoy y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver. Ya no hay tiempo, mira al cielo, Él viene ya. Y sus ángeles a una voz cantando están. La alabanza y la adoración sean para nuestro Dios en esta tarde. Exaltamos y bendecimos el nombre del Señor por estar ante su presencia. Este día lo hizo el Señor para que podamos gozarnos y alegrarnos en Él, y nos ha dado este tiempo para que podamos bendecir su nombre. Así que bienvenidos a este tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que va a estar participando de nuestro programa. Sean muy bienvenidos a él. Deseamos que el Señor le pueda bendecir grandemente a través de la palabra que Dios en este momento reservada para esta ocasión. El Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga, que nos ayude en esta tarde y que bendiga todo lo que hemos de hacer en este día. Amén. Padre poderoso eres tú para ayudarnos, para bendecirnos, para sostenernos, para guardarnos. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestra roca, que eres nuestro escudo, que eres el Dios de los dioses, el Señor de señores, eres el alfa, la omega, el principio y el final, el primero y el último, Señor, que fuera de ti no hay otro. Señor, en esta noche, al comenzar este servicio, queremos, Dios mío, con nuestros hermanos que están ahí en casa, orar, Señor amado, primeramente, Señor, por este país al cual tú nos das, Señor, para vivir, en el lugar que nos has permitido nacer, Señor, nos has permitido vivir, desarrollar nuestras vidas. Queremos orar, Dios mío, por las autoridades, queremos orar por aquellos que tienen que tomar decisiones, Señor, en favor de este país. Queremos orar, Señor amado, por las autoridades que son los que tienen que dictar leyes, Señor amado. Padre mío de gloria, en el nombre de Jesús, Señor, que cada una de aquellas leyes sea, Dios mío, de bendición y sea en beneficio de los ciudadanos de este país. Que ninguna, Señor, vaya en desmedro, Señor amado, de ninguna clase social ni de ninguna persona, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, clamamos a ti, Señor, pues tu palabra dice que si nos humilláramos y si buscáramos tu rostro, Señor amado, tú oirías, Señor amado, y perdonarías, Señor, también nuestra tierra, nuestras vidas. Señor, y hoy hablaremos, Señor eterno, de arrepentimiento. Y queremos, antes de comenzar, Señor, humillar nuestro corazón, Señor eterno de gloria, y arrepentirnos delante de ti, Señor. Pedir, Dios mío, que tú perdones la falta de cada uno de nosotros, Señor eterno, y puedas, Señor amado, traer bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, tributamos a ti todo honor y toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias damos al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos permite, en donde nos permite bendecirle, exaltarle y glorificarle. Así que vamos a escuchar una canción una vez más para que usted también pueda disfrutar de la bendición del Señor.
Perdóname, Señor. Sé que debí fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús. No queremos que nada obstruya nuestra relación. Amén. Le invito a buscar su Biblia y a abrirla en el libro de Jonás, capítulo 3. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Amén, pastor. Dios nos bendiga en esta hora. Qué hermoso es saber que Dios es misericordioso y que tenemos a alguien que nos ama y nos amó con su muerte ahí en la cruz del Calvario, dándola por todos aquellos que quieren venir a nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la alabanza y la adoración. Amén, sí, el salmista David dijo que mejor que la vida es la misericordia. Sí, mi Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermosas palabras de un hombre que reconoció que la misericordia de Dios era tan importante en la vida del hombre, en la vida de los pueblos, para realmente alcanzar el favor de Dios en los momentos difíciles de la vida. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y Jesucristo nuestro Señor dijo que aprovecha el hombre que aun teniendo todo lo que puede tener y perder su alma, no sería nada beneficioso para esa persona. Es importante entonces lo que la palabra de Dios nos va a narrar en esta hora de la noche. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero, que Dios es misericordioso. Amén. Que Dios tiene misericordia. Que podemos encontrar misericordia en Dios cuando nos acercamos a Él con una actitud de un corazón realmente arrepentido a través de la oración o del ayuno.
Bendito sea el nombre de Jesús. En la historia que vamos a ver hoy día, la palabra de Dios nos muestra que una ciudad grande como la ciudad de Nínive se arrepintieron a través del ayuno. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fue realmente un ayuno de corazón, un ayuno que alcanzó realmente el corazón de Dios para cambiar realmente el juicio que le había realmente ordenado llevar a esta ciudad tan grande y tan poderosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que al Señor le damos ante todo la gloria, la alabanza y la adoración. Amén. ¿Quién era esta ciudad de Nínive? ¿Por qué vamos a hablar de ella? Este mensaje tan importante que leíamos en la historia de la vida de Jonás. Bendito sea el nombre de Jesús. Nínive era una ciudad muy antigua, de la más antigua desde el momento después de la primera, tercera generación de Noé. Bendito sea el nombre de Jesús, Nimrod, quien fundó esta ciudad. Es una ciudad realmente que tuvo una creación esplendorosa y llegó a su cúspide en los tiempos del rey Sargón, Sequenarib, que fueron realmente en los momentos de mucho esplendor de esta ciudad. Cuando hablo de la ciudad, hablo de sus moradores, que sus moradores eran realmente, tenían de todo, eran poderosos en todas las áreas de la vida. Primero, tenían un tremendo ejército, pero era un ejército asesino, sin corazón, tenían un corazón realmente bastante sanguinario, ya que sus crímenes realmente hicieron su maldad, que llevaron a cabo todos estos propósitos que no eran agradables a Dios. La historia dice que los soldados de este ejército eran tan malos con sus cautivos que le sacaban los ojos a sus prisioneros, que realmente algunos los desgollaban, a otros realmente los torturaban, insertándoles cuerdas en sus narices, en sus labios, para tenerlos de una manera cautiva hasta morir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta ciudad realmente era poderosa en la economía, porque ahí donde trabajaba unido la religión, el sacerdocio de esa nación. Debemos entender que era una nación pagana que no adoraba a Dios, que Dios no era su Dios. Por tanto, ellos no rendían culto a nuestro Dios, a quien usted y yo adoramos y servimos, por cuanto ellos estaban muy lejos realmente del favor y de la misericordia de Dios. Pero Dios es misericordioso, y es ahí donde la mente del hombre muchas veces no alcanza a entender cuán grandes son las misericordias de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Era una nación, como decía, bastante importante, fue la más importante en su tiempo, en el cual todas las naciones le temían. Realmente habían causado un tremendo temor y miedo en las naciones. Por esa causa, por esa maldad que ellos ejercían, por ser asesinos, porque realmente irrumpían en las otras naciones sin motivo alguno, para robarle todos sus tesoros, toda su riqueza, para matar y destruir a sus niños y a sus mujeres, y realmente y llevar sus riquezas a su ciudad. Dios no le agradó el comportamiento de esta ciudad, y Dios destina un juicio sobre ella. Un juicio realmente que era el mismo juicio que Dios realmente mandó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, en donde Dios dice que la maldad de esta ciudad llegó a la presencia de Dios. Fue tremendo realmente. Amén. El comportamiento malo, desagradable de estos moradores de este pueblo, de esta nación, contra los otros moradores de aquel tiempo. Dice que llegó la maldad a los ojos de Dios, y Dios determinó realmente destruirla por su maldad. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y ahí es donde está centrada esta palabra. ¿Cómo el hombre puede alcanzar el favor de Dios aún siendo tan malo y tan perverso de corazón? ¿Cómo el ser humano se puede acercar a Dios aún estando realmente en una actitud bastante realmente desagradable de comportamiento delante de nuestro Dios? Y para entender eso tenemos que entender a Dios por su palabra. Amén. Porque cuando queremos entender a Dios conforme a nuestros razonamientos humanos, vamos a encontrar que actuaremos igual que Jonás. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué?
porque a Jonás se le comisiona esta gran responsabilidad de ir a predicar a Nínive. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todos quizás pensamos que Jonás era un profeta realmente desobediente al no ir a esa ciudad. Pero Jonás tenía realmente sus motivos muy personales y muy justos. Si usted y yo hubiéramos estado en aquel entonces de la historia, y si usted y yo hubiéramos sido los instrumentos que Dios iba a ocupar para llevar un mensaje de arrepentimiento a esa ciudad tan mala y perversa, lo más que seguro que también hubiéramos actuado igual que Jonás. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como el mensaje era realmente bastante lapidario, en el cual Dios iba a destruir esta ciudad, Él realmente, antes de destruirla, manifestó su misericordia. Como siempre Dios lo ha hecho, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el hombre se vuelva a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Amén. Y pueda encontrar salvación. Sí, de la misma manera como Dios actúa con el hombre, Dios actúa con todos los moradores de la tierra. Siempre Dios anda buscando al hombre para que el hombre pueda alcanzar misericordia a través de su mensaje de salvación y vida eterna, que es ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para esta comisión tan importante, Jonás se le envía a predicar a Nínive. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a entender dos razones por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Primero, era realmente la que más afectaba al corazón de Jonás, el miedo. El miedo de encontrarse que realmente lo podían matarlo ahí, no escucharlo y matarlo, y su vida acabaría en ese lugar. Porque ellos, los ninivitas, muchas veces habían invadido al territorio de Israel y habían hecho todas estas cosas. Habían realmente destruido, le habían robado, le habían quitado todas sus riquezas y aún habían hecho tan mal a sus cautivos. Entonces la noticia que Jonás sabía de esta ciudad, él también probablemente la había experimentado, probablemente muy cercano a su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces una de las cosas que Jonás no quería ir a Nínive era por el miedo, el temor que podía sucederle ir a ese lugar. El segundo motivo, que es realmente, que es aquí donde usted y yo debemos poner atención, porque Dios tiene todas las cosas en su control. Amén. Dios todo lo sabe y todo lo puede hacer. Solamente basta que el hombre obedezca a Dios. El otro motivo tan importante era que Jonás conocía a Dios. Qué lindo es conocer a Dios, pero también qué lindo es conocer a Dios en la obediencia total. Jonás sabía que lo más probable, que teniendo a un Dios tan grande en misericordia, qué maravilloso eso, escuchar esa palabra, que teniendo a un Dios tan grande se podía arrepentir de ese juicio, ese mal que le había enviado a esta ciudad, y esta ciudad podía salir realmente beneficiada con el favor de Dios. Entonces también sus planes eran que probablemente Dios podía arrepentirse. Bendito sea el nombre de Jesús. Y una de las cosas fue que no actuó rápidamente y simplemente tomó otro camino en el cual usted y yo lo sabemos. Era porque Dios probablemente podía actuar en arrepentirse del mal que le había mandado a hacer a esa ciudad. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es nuestro Dios, es muy bueno. Es grandemente más maravilloso. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios es bueno y que su misericordia es grande. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Ahora ustedes ya sabemos la historia. Que Jonás no va a Nínive y que simplemente se embarca rumbo a Tarsis. Al embarcarse rumbo a Tarsis, Jonás queda al descubierto hacia el plan de las tinieblas, en el cual Jonás tiene que vivir una experiencia tan traumática que lo más probable es que si él hubiera sabido antes de tiempo, él no hubiera hecho lo que hizo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué motivo? Porque cuando él se embarca a Tarsis, al subirse a ese barco, puso en peligro esa navegación. Puso en peligro a todos sus tripulantes y a toda esa gente que iba en ese barco. Jonás no estaba considerando realmente la vida de sus tripulantes
y menos estaba considerando la vida de los moradores de Nínive, porque Jonás lo que esperaba es que Dios actuara con juicio y Dios exterminara ese pueblo realmente malo y perverso. Esa es la actitud del corazón de Jonás. Y Jonás, cuando él toma la decisión equivocada, todos ya sabemos que Jonás es lanzado al mar. Bendito sea el nombre de Jesús, y hay un gran pez lo tragó. Ahí lo tragó a la profundidad del mar, y ahí Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Pero la misericordia alcanza aún para aquellos que se arrepienten. Dice que Jonás oró en el corazón del pez, ahí donde el Seol, dice él, porque él estuvo enterrado 3 días, oró a Dios y Dios le perdonó. Y Dios, como tiene todo el poder para hacer lo que realmente todas las cosas, y como Él puede hacerlo, Él lo envía de vuelta a la vida. ¿Para qué? Para que realmente Jonás pueda obedecer a la palabra de Dios que le estaba ordenando. Y ahí vino el segundo llamado que Dios le hace a Jonás. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y Jonás va a la ciudad de Nínive y predica este mensaje de arrepentimiento, de salvación, este mensaje de juicio. He aquí, a 40 días Dios destruirá esta ciudad. Ahora, los ninivitas, los moradores de la ciudad de Nínive, tampoco eran personas que no tenían conocimiento del Dios de la historia. Ellos sabían quién era Dios, pero ellos no le adoraban, menos le servían, menos le buscaban, porque no era su Dios. Pero ellos tenían realmente conocimiento de ese Dios. ¿Por qué eso lo digo? Porque en las excavaciones arqueológicas se han encontrado que ellos tenían en sus tablas, en sus memorias, escritos sobre el diluvio, sobre el constructor de ciudad que era Nirro, y también tenían muchas cosas que tenían que ver con la historia del pasado, especialmente de la creación. O sea, ellos eran personas que tenían conocimiento del Dios de la creación del cielo y de la tierra. Por eso es que cuando ellos realmente entendieron que Jonás le estaba hablando, le estaba haciendo recordar de ese Dios, del Dios creador de sus vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Por eso cuando usted también escucha la palabra de Dios, tiene que acordarse y recordarse que ese Dios es el mismo Dios maravilloso, quien actúa con misericordia, también es su Dios. Si usted quiere encontrarse con Él y alcanzar salvación y misericordia para su vida y para su alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde Jonás va a predicar este mensaje de juicio. He aquí a 40 días, porque lo que esperaba Jonás era que sucediera lo que el Señor le había enviado a hacer, que era predicar que el juicio venía en 40 días para ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como la palabra que Jonás estaba hablando no era un mensaje realmente desconocido, sino que la palabra de destrucción era la misma palabra que Dios usó cuando le habló a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, entonces ellos entendieron claramente el mensaje de Jonás. Y segundo motivo, ¿por qué pusieron atención al mensaje de Jonás? Y aquí es importante todo esto. Porque Jonás, después que Dios lo manda al pez a depositar a Jonás en tierra, Jonás no sabe cómo entró al pez. Su cuerpo había cambiado físicamente, su rostro ya no era el rostro de Jonás como era. Sus facciones todas habían cambiado, su color, su piel. Entonces Jonás, cuando sale del pez, sale completamente blanco, y su figura, su rostro era como de una persona que estaba muerta. Entonces era un profeta que creaba realmente bastante captación. Entonces cuando Jonás entra en esta ciudad mala y perversa, esos moradores, cuando vieron a Jonás, vieron la muerte que venía por ellos. Entonces ellos, al ver a este personaje que realmente nunca habían visto, ellos se dan cuenta que están frente a la muerte. ¿Y qué puede ser el hombre frente a la muerte si Dios no lo salva?
entonces no puede hacer nada. Bendito sea el nombre de Amén. Jesús. Y yo le doy estos datos porque son datos realmente verídicos, ya que se han encontrado muchas personas que han sido tragados por peces grandes, y después cuando realmente han abierto esos peces han encontrado que la composición de la piel es blanca, y aún se han encontrado personas que han vuelto a vivir y para dar testimonio de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, en realidad son datos fidedignos en el cual los ninivitas, al ver que a alguien que de esta manera le estaba predicando, y al saber que también era un profeta de Dios que venía a predicarles a ellos, que era un profeta que venía a hablarles que tenían que arrepentirse para alcanzar misericordia, es ahí donde realmente el mensaje de Dios, el mensaje de Jonás, caló hondamente en el corazón de los ninivitas, y los ninivitas que no sabían orar. Por cierto, no sabían pedir a Dios porque no lo conocían. Amén. No lo adoraban. Pero una cosa ellos sabían hacer: ayunar. Porque el ayuno era una práctica habitual en las religiones antiguas. Entonces ellos hicieron un ayuno, realmente el ayuno que agrada a Dios, lo hicieron de corazón, y en ese ayuno realmente ellos aplicaron la verdad de su vida, reconocieron sus pecados, sus errores, sus faltas. ¿Por qué? Porque del mismo rey manda a todos los habitantes de su imperio a arrepentirse, en el cual el ayuno afectó no solamente a los seres humanos, afectó a los animales, afectó a todas las bestias. Todos quedaron sin comer. ¿Por qué? Porque el rey se había dado cuenta que el que le estaba entregando el mensaje era una palabra que nadie podía realmente librarlo, sino solamente el Dios que le había dado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios le había dicho que los iba a destruir. Perdón, y Jonás esperaba que lo destruyera, hermanos, amados amigos, pero la misericordia de Dios es tan infinita y tan grande que a veces no podemos comprenderla. Dios esperaba lo que espera de todo, el arrepentimiento. Amén. Y ellos se arrepintieron de corazón y se volvieron de sus malos caminos y reconocieron su pecado delante de Dios. Sí, y Dios sabe que hizo, los perdonó. Amén. Gloria a Dios, los perdonó. Dice que Dios se arrepintió del mal que les había mandado hacer. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Amén. Dios está siempre abierto a escuchar a todo aquel que viene a Él con un corazón rasgado, realmente arrepentido. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el hombre se acerca a Dios con arrepentimiento, va a alcanzar misericordia, va a alcanzar el favor que nuestro Dios tiene para toda la humanidad. Por eso que la palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa es la voluntad de Dios, que nadie muera sin salvación, que todos sean salvos para vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes? Sí, y hay algunas cosas que quiero agregar a esta enseñanza. No a la vida de lo que pasó con Jonás después, sino quiero agregar que Dios le dio 150 años de extensión a todas aquellas generaciones por causa de haberse arrepentido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y otra cosa muy llamativa a usted que le gustan las curiosidades. El profeta Jonás, después que no quería ir a Nínive, él fue el profeta de esa nación, porque murió en Siria, lo enterraron ahí, y le hicieron un tremendo, ¿cómo se llama eso, pastora? Un tremendo recordatorio donde estaba ahí enterrado. Bendito sea el nombre de Jesús. Donde Musaleo, donde él estaba ahí, estaba escrito las memorias del profeta Jonás. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque salió hace poco que lo destruyeron este grupo realmente del Medio Oriente, que estaba destruyendo todos los lugares sagrados de las religiones antiguas. Entonces ahí apareció el nicho, el mausoleo de Jonás, el profeta, al cual ellos aún todavía lo veneraban, lo respetaban, porque fue su profeta de salvación. Qué importante lo que hace Dios. Amén. Cómo el hombre cambia su corazón realmente y es capaz de aceptar
amar, y el hombre que también de Dios, que muchas veces no tiene capacidad para llevar el perdón, es capaz de amar a sus enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decirnos esta noche esta palabra? Que tú también puedes alcanzar misericordia, tú también puedes alcanzar el favor de Dios. A lo mejor tus pecados no son realmente tan grandes como lo de esta nación, pero no hay ninguno bueno en esta tierra, por cuanto como no hay nadie bueno, todos somos pecadores. Amén. Y necesitamos arrepentirnos. Los ninivitas, que no sabían orar, por cierto, porque nunca habían llevado una oración a Dios, ellos buscaron a Dios a través del ayuno, y en el cual Dios agradó la manera de ser delante de ellos. ¿Por qué? Porque no solamente ayunó el rey y sus seguidores, su casa real, sino que ayunaron todos, de la bestia, los niños de pecho, las mamás embarazadas, las mujeres, los ancianos y todo el que vivía en esa tierra tuvo que ayunar para alcanzar la misericordia de Dios. Si tú quieres alcanzar misericordia, solamente tienes que clamar a Dios. Amén. Dios dice que está ahí para escucharte, porque el que golpea la puerta, porque eso hemos venido aprendiendo, que el que golpea la puerta, Dios le abre la puerta. ¿Y sabe con quién te vaya a encontrar en esa puerta maravillosa? A Jesús, sí, Señor, el buen pastor, el Señor que da vida y vida en abundancia, el Señor que carga nuestra culpabilidad y te deja libre de pecados. Entonces maravilloso es la narración de la palabra. Si tú quieres venir al Señor y encontrar tales promesas del reino, es necesario que te vuelves a Dios. Amén. Así que vamos a orar en esta hora de la noche. Gracias. Amado Señor, yo sé que hay mucha gente que piensa que Dios no lo puede perdonar, porque también sus pecados son malos y perversos. Hemos visto en la historia de esta palabra que había un pueblo que era sanguinario, era cruel, que la maldad de ese pueblo había llegado delante de tu presencia como realmente un pecado, un olor desagradable, y tú en tu soberana voluntad decidiste destruirle. Pero también, Señor, como tú tienes misericordia, le diste la oportunidad para alcanzar salvación para su vida a través del mensaje que Jonás llevó a su vida. Señor, si en esta hora de la noche hay alguien que está escuchando esta tu palabra, Señor, que él también pueda considerar que este mensaje que está escuchando es un mensaje, Dios mío, oportuno, es un mensaje, Dios mío, de misericordia y para arrepentimiento de su vida, porque tú, Señor, también estás dispuesto a darle lo que él necesita para realmente salir adelante. Bendito Dios amado. Amén, en el Señor. Nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu palabra. Amén y amén. Amén. Gracias damos al Señor por su palabra, y el Señor bendiga a aquellos que en este día se han acercado a nuestro Dios, al Dios maravilloso, creador de todas las cosas. Y como todas las cosas, dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Este tiempo de pandemia nos ha ayudado a que podamos comunicarnos entre nosotros y que podamos saber el uno del otro. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay hermanos que nos ven en Arica, en Iquique, Amén. Que nos ven en Osorno, hay otros que nos ven en Perú, que nos ven en Bolivia, y otros que nos ven que están escuchando en Argentina, como nosotros escuchamos también a nuestros hermanos de otros lugares, desde Argentina, a los hermanos del sur de Chile. Sabemos que hay otros que están también bendiciendo al Señor, y lo único que nos motiva a predicar la palabra del Señor a través de las redes sociales es a que nosotros podamos como iglesia mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús, y por ende llevar la palabra del Señor para que otros puedan conocer a este Dios maravilloso que nosotros también amamos. Amén. Gracias damos a Dios por este tiempo y esperamos verle prontamente. Les abrazamos en Cristo por fe y pedimos al Señor, y nuestra oración y su oración sea para que esta pandemia comience ya a desaparecer, comience a irse. Amén, pastor, y amén, podamos estar juntos. Esperamos volver a nuestros templos y adorar amén. A Dios como siempre lo hacemos en espíritu y en verdad. Así es. Pero a la vez también queremos decirle a nuestros hermanos y amigos que nos ven que se pueden suscribir a nuestro amén. Programa. Y nos pueden mandar un me gusta, porque también son alicientes que nos motiva a hacer las cosas
a la vez también sabiendo que tenemos gente que quiere oír palabra de Dios. Amén. Y queremos contarle también que en YouTube quedan los programas grabados. El otro día alguien me preguntaba y queremos contarle que ahí los puede ver todos los programas que hemos tenido, todas las predicaciones, y puede suscribirse. Jesús,